estar trabajando a 1,5 milímetros de profundidad, que es para alojar el disparo del HIFU a nivel epidérmico, con lo cual, por ejemplo, imaginaos unas arrugas de deshidratación muy marcadas aquí en el párpado fijo, o por ejemplo, imaginaos unas bolsas o unas ojeras muy marcadas aquí en el párpado, o imaginaos una piel muy blanca, muy pálida, muy átona, muy marmórea, fría, ¿de acuerdo? Muy desvitalizada, de poco grosor, a veces una piel de aquellas apergaminadas. Todo lo que sea embellecer el aspecto de la piel por afuera suyo, a nivel de coloración, a nivel de hidratación, a nivel de grosor, todo eso sería con el cabezal o con el cartucho, con el transductor de 1,5 milímetros de profundidad, ¿sí? Dispararé muy superficial, pero sería más un efecto cosmético, ¿sí? Si en cambio yo lo que quiero es mejorar el tono de la piel, la reafirmación cutánea, debo trabajar con el cartucho o el transductor de 3 milímetros de profundidad. Entonces ya estoy en dermis media, dermis profunda. Y si lo que quiero es trabajar o bien el exceso de grasa, si la hubiera, o bien la reafirmación muscular, si la hubiera, debería trabajar con el transductor de 4,5 milímetros de profundidad para poder llegar o bien a la capa de grasa, a la hipodermis, o bien llegar a la fascia muscular, y al impactar con el ultrasonido a nivel de la cobertura del músculo, poderlo dañar lo suficiente para que provoque una respuesta tensora en el músculo a nivel defensivo y haga una compactez del músculo, ¿sí? Por tanto, en un momento dado, yo con el HIFU, cambiando los transductores, puedo trabajar a 3 niveles diferentes para tratar 3 cosas diferentes, lo que me apetezca, o mejor dicho, lo que necesite el cliente, ¿correcto? ¿Que lo podría hacer el mismo día? Lo podría trabajar el mismo día, ¿sí? Porque puede haber una clienta o un cliente que necesite las 3 cosas, ¿vale? Si por cuestión de tiempo veo que la sesión es llevadera, ¿de acuerdo? Y la duración es sensata, le podría trabajar ese mismo día en la misma zona a 3 profundidades diferentes. Siempre primero trabajaría con el más profundo. ¿Por qué? Porque el ultrasonido, en este caso el HIFU, es de alta frecuencia y de emisión continua, con lo cual su efecto es térmico. Se le llama la termocoagulación, ¿sí? Cuando yo disparo y impacto en el tejido, hago una quemadura, efectivamente. En el caso de la piel, esa quemadura es para hacer una herida, y que la herida provoca una cicatriz, y la cicatriz provoque a su alrededor una retracción del tejido. Cuando yo disparo en grasa, es para quemar una capa de grasa y matar el adipocito, no vaciarlo, matarlo. Por tanto, ya es una técnica de lipoplasia o adipocitolisis, ¿sí? Hacer una termoablación, una resección de un tejido que ha crecido más de la cuenta y matarle una capa. De ahí viene que la primera utilización de HIFU en medicina fue en urología para matar o para quemar tumores prostáticos como alternativa a la cirugía, ¿de acuerdo? Y después yo decía que con el HIFU puedo llegar al músculo, impactar en él, por tanto hacer una quemadurita en la superficie del músculo, hacerle un daño térmico controlado para que se asuste y entonces se repliegue sobre sí mismo como respuesta defensiva y buscar la compactez del músculo, ¿sí? Pero siempre lo hago con disparos de temperatura, ¿sí? Por tanto, pensad que en cada uno de los microdisparos que yo haré con el HIFU alcanzo una temperatura de 70, 80, podría llegar a 90 grados centígrados, con lo cual sí, es un efecto térmico, puro y duro, ¿sí? Pasa que el disparo es de 100, 120 micras, con lo cual es un disparo muy chiquitín. Cuando yo disparo en piel, el disparo se percibe bastante en forma de pinchacito, como si le hubiese hincado una aguja fina de acupuntura. Cuando disparo en grasa, puesto que es un tejido bastante denervado, tiene pocos terminales sensitivos, se aguanta muy bien, porque la grasa apenas nota la sensibilidad de nada de lo que yo le haga, y cuando disparo en músculo se nota un poquito más en la piel, pero tampoco mucho. Por tanto, es una sensación llevadera, tolerable. Se nota, a diferencia de una radiofrecuencia donde el calor es más progresivo, es más paulatino, es más dulce, más cariñoso, es más relajante, más apetecible, aquí no es tanto el confort, pero bueno, se aguanta bien, ¿sí?
hubiese alguna intolerancia muy alta al tratamiento, se podría anestesiar perfectamente. Vía tópica, por ejemplo. Sí. Podríamos poner una hembla muy reforzada al 12%. Yo creo que con una hembla del 12% cuando trabajo superficial ya es suficiente. La refuerzo con procaína, con novocaína, entonces le pongo algún otro anestésico más potente, o ya algunos clientes nuestros que son odontólogos, entonces ya como dominan muy bien la técnica de la anestesia con infiltración, la zona que les interesa, saben exactamente por dónde pasa el nervio responsable de captar la sensibilidad de esa zona, depositan ahí la anestesia en ese punto y lo dejan perfectamente adormecido. Pero bueno, a potencias de 2 julios es bastante llevadero, ¿eh? Yo creo que sí. Cuando ya pasamos de 2 julios y nos vamos acercando a los 3 julios, ahí es cuando la cosa ya se pone más difícil, ¿verdad? No solo jugaré con la potencia, que también está claro que el HIFU es una técnica dosis dependiente. A más potencia, mejor resultado. Por lo tanto, a mayor estímulo, mayor respuesta. A mayor acción, mayor reacción. Por tanto, intento siempre trabajar lo más alto posible. Quien manda es el cliente, con lo cual yo me puedo ajustar, trabajar una potencia más dulce, o a veces cambiar el número de disparos que el cartucho llevará a cabo en cada golpe de gatillo. Porque cuando yo cojo el transductor, lo apoyo y disparo, es en esta distancia de 2,5 centímetros que el ultrasonido me va haciendo quemaduritas. ¿Cuántas? Las que yo quiera. Cuantas más mejor, pero una vez más si molesta, yo puedo reducir el número de micro quemaduras dentro de ese recorrido y así le va a molestar menos. ¿Ok? Sí, el máximo sería de 25 micro quemaduras en cada golpe de gatillo, pero puedo reducir ese número como puedo reducir la potencia de cada uno de esos impactos, ¿sí? Y después, cuando yo vaya corriendo por encima de la piel de Marta, puedo también jugar con la distancia entre golpe de gatillo y golpe de gatillo. Que los hago muy prietos el uno al otro, hago más densidad de energía, con lo cual acumulo más calor, hago más daño al tejido y habrá mejor respuesta, pero también me puedo acomodar, con lo cual si en un momento dado veo que juntándolos mucho, solapándolos mucho molesta, los puedo distanciar un poquito más y entonces es más llevadero. Lo que tendré que hacer es repetir más veces esa misma columna de disparos para compensar el que he hecho un protocolo más light, ¿de acuerdo? Pero también puedo jugar con ello, ¿sí? Si hubiese tenido que trabajar con potencias bajas, con número de microdisparos bajos o con distancias altas, lo que voy a hacer es convocar al cliente más a menudo para repetir la siguiente sesión, ya que el daño ha sido menor y la respuesta tisular ha sido más corta, ¿correcto? Si trabajo con un protocolo de altas potencias y alto número de disparos, entonces lo convoco al mes y medio, a los 2 meses, podría llegar a ser el caso incluso, ¿ok? Bueno, entonces, como lo que hay que hacer es dibujar los trayectos de los disparos, pues con un marcador, por ejemplo, ¿sí? En el caso de Marta, dices, mira, la voy a trabajar el cuello. ¿Cuáles son las fronteras del cuello? La frontera inferior va a ser la clavícula. La frontera superior va a ser el arco mandibular. Y la línea media. Mira, hace un poquito de hiperextensión. Eso es. Entonces, la dibujo. La media, la 1 con las fronteras y esa es una mitad de cuello. Después me quedaría la otra mitad izquierda del cuello, ¿correcto? ¿Cuál es la zona que no podré dispararme en el cuello? La zona de la tiroides, de la glándula tiroides, con lo cual tengo que detectar el cartílago tiroideo. Lateralmente la frontera la tenemos aquí y superficial a nivel superior y inferior. También tengo que buscar el relieve del cartílago. A ver, de glúteo. Sí, de este haremos una demo. Muy bien. De glúteo. 40 minutos, una hora. Con la nave el design inicial, empezaremos con el demo. Esta es la zona por donde no puedo pasar, ¿de acuerdo? Por el
el resto sí. La zona de la tráquea, ella está muy delgadita. Si tuviese un colgajo, un sobrante cutáneo, un pellejo importante, la podría disparar, pero aquí ya estoy notando los anillos de la tráquea, con lo cual también en ella, al estar delgadita, pues es mejor también evitar tocar la zona de la tráquea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si hubiese un espesor importante, la podría trabajar, ¿correcto? Entonces decíamos, en el caso de Marta, ella tiene un exceso de grasa en la región de la papada, del doble mentón. Realmente no, ¿de acuerdo? Pero vamos a inventarnos, vamos a suponer que si lo tuviera, para que veáis cómo trabajaríamos en un paciente, digamos, estándar. Y es que en esa zona le haríamos unos disparos con el cabezal de 4,5, ¿sí? Puesto que los disparos cubren una distancia de 2,5 centímetros, yo con la regla justamente le mido esa distancia. Ahí está. Muy bien. Pues ahí ya tengo una columna para rellenarle con el de 4,5 para el tema de la grasa, del exceso de grasa, que no es su caso, pero nos lo vamos a inventar, ¿sí? Ok, como si lo tuviera. Y a partir de ahí, un poco de rotación contralateral, un poquito, ahí está. Ahora sí que le vamos a ir dibujando columnas, columnas y columnas, para que lo veáis mejor, ahí está. La vamos a ir haciendo unas columnas laterales, donde a Marta sí la vamos a trabajar con el de 3 milímetros de profundidad, porque Marta sí necesita mejorar el tono cutáneo, ¿sí? Y el tono muscular, ¿cómo lo tiene Marta? Porque cuando yo agarro este pellizco, ¿esto es piel y solo piel o es piel mezclado con músculo? Pues no lo sé. ¿Cómo lo puedo saber? Mira, Marta, ¿tú me sabrías hacer la contracción del platisma? Ahora está contrayendo el músculo platisma, ¿sí? Relájalo, no lo contraigas aún. Yo te pellizco esto que no sé lo que es. Vale, cuando ella me contrae el platisma, parte del pellizco me ha huido. Se me ha escapado de los dedos. Señal que parte del pellizco era músculo flácido. Si yo al hacer el pellizco le solicito la contracción muscular y no me huye, es que todo era piel y solo piel. Solo trabajo con el de 3, no me hace falta el de 4,5. Pero en ella es cierto, que tengo que trabajar con el de 3 y con el de 4,5 porque tiene ambas cosas. Hola, hola. Ok, por tanto, ahí lo que voy a hacer es dibujarle 2,5, muy bien. 2,5, ahí está. Y entonces ya le tiro, muy bien, perfecto, y le voy a tener que rellenar esa zona, ahí está, y esta zona por el muy bien. Ya tengo ahí 2 carriles por los que ir subiendo para trabajarle a Marta con el de 3 y con el de 4,5. Aquí ya no, porque aquí ya iba a molestar muchísimo el tratamiento, ¿verdad? Por tanto, siempre me ciño a la cara lateral, o anterior y algo lateral, ¿de acuerdo? Del cuello. Bueno, pues en el caso de Marta, que tiene un cuello largo, el número de disparos para rellenar en la columna serán mayores que el que tenga un cuello más corto. Por tanto, el número de disparos es variable según la envergadura, no solo por longitud, sino también por anchura del cuello. Habrá cuellos muy anchos donde me cabrán mayor número de columnas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Contraindicaciones del tratamiento, puesto que es un ultrasonido que dispara la energía en un punto muy chiquitín, es solamente en ese punto donde yo voy a disparar donde debo descartar que pueda haber alguna incompatibilidad con esa temperatura. Por ejemplo, imaginaos que voy a trabajar con el de 3 milímetros a nivel térmico aquí, y hace unos meses que la clienta se me ha pinchado un hialurónico, ¿sí? Por efecto voluminizador, un filler. ¿Qué me va a pasar? Que si yo disparo con el ultrasonido a esa capa del filler, lo voy a degradar, lo voy a descomponer con más facilidad de la cuenta, con lo cual entonces corro el riesgo de que le dure mucho menos tiempo y de esa forma se me pueda enfadar la clienta o incluso quien le haya aplicado esa infiltración. Por lo tanto, no debería hacerlo, ¿sí? Me espero el tiempo necesario que el filler haya desaparecido por sus propios métodos y entonces es cuando yo puedo trabajar con el HIFU, ¿sí?
O imaginémonos que le hemos inoculado unos hilos tensores reabsorbibles, un PDO, etcétera, y que también lo mismo, yo la disparo con el HIFU a esa misma profundidad, en esa misma capa de tejido, en ese mismo estrato. ¿Qué puedo pasar? Que con el calor yo le vaya derritiendo, degradando, descomponiendo esos hilos y le van a durar menos tiempo del previsto, y si le costaron un dinero importante, la clienta se nos pueda enfadar, digamos. Por tanto, debería siempre preguntarle, ¿llevas algo puesto en esta zona? Si me dices, sí, llevo un hialurónico, sí, llevo unos hilos, lo que puedo hacer es trabajar o más superficial con el de 1,5 a nivel epidérmico o más profundo para la grasa o el músculo si lo subiera, pero el de 3 milímetros no lo debería hacer, ¿ok? Por tanto es la única cosa a vigilar, digamos, ¿ok? La gente nos dice, ¿esto es un proceso inflamatorio lo que persigues tú con el HIFU? Sí. Hago una herida aposta, controlada, comedida, donde me interesa, solo ahí, pero es una herida. Entonces necesito que evidentemente el tejido se regenere después de esa herida. ¿El tiempo de respuesta tisular es el mismo en todo el mundo? Por desgracia, no. Entonces es un poco variable, ¿verdad que sí? Lo tengo que tener en cuenta. ¿Y si el cliente se me está tomando antiinflamatorios porque es un reumático crónico y periódicamente se está tomando diariamente cortisona? El resultado será tenue, porque lo que yo busco es un proceso inflamatorio aposta, con lo cual si se me toman antiinflamatorios la cosa queda un poco disminuida de efectividad. O si yo disparo el músculo para tonificar músculo y el cliente se me está tomando un relajante muscular de forma regular, lo mismo, entonces va a quedar el tratamiento, el resultado del tratamiento va a quedar un poco aguado, ¿sí? Por tanto es cuestión de advertírselo y saber que el número de sesiones necesarias será mayor porque estoy jugando con una interferencia farmacológica que me resta efectividad, ¿sí? Pero poderse se puede hacer el tratamiento, ¿sí? ¿Ok? ¿Vamos allá? ¿Sí? Vale. Pues eso, un poco de hiperextensión, un poco de rotación contralateral para hacernos espacio, ¿sí? Cogemos gel de ultrasonido, estándar, el de toda la vida, y decíamos, Jaime, voy a trabajar con el de 4,5, lo desmonto, quito el seguro, saco el cartucho, y el de 4,5 que lo tengo aquí, lo pongo aquí, la máquina lo reconoce y ahora me deja parametrar y me dice, ¿qué potencia quieres, Jaime? Pues intento siempre ponerle una potencia lo más alto posible. Por ejemplo, en ella empecemos a 1,5 julios, vamos a testear, le haré unos cuantos disparos a 1,5. Si veo que le molesta, podría disminuir un poco. Si veo que no le molesta, incluso se lo voy subiendo un poco más, ¿de acuerdo? Pero eso quien manda es el paciente, sí. Por tanto, ya tengo el cartucho puesto, la potencia puesta, y la máquina me dice qué número de microdisparos quieres hacer dentro de esa distancia de 2,5 centímetros. Le digo, cuantos más mejor, 25, le voy a decir, a ver qué tal, ¿de acuerdo? Voy a empezar con ese parametraje, voy a hacer 2 o 3 disparos y le preguntaré, Marta, ¿cómo estás? Y según lo que ella me cuente, o se lo subo, o se lo dejo, o se lo endulzo. ¿De acuerdo? Gel. Ponemos un poquito de gel. Cogemos aquí nuestra capa. Y vamos a disparar en esa capita que os decía de la grasa, ¿de acuerdo? Imaginémonos que tiene grasa, que no la tiene apenas, pero imaginémonoslo. Le doy al botón de aquí, con lo cual ahora ya está operativo, y o bien puedo disparar en el gatillo o puedo disparar con el pedal de pie, lo que cada uno quiera. Eso ya para la activación del cabezal y estiramiento. Que es por la zona de la En membrana este caso, negra, de la donde en el hacer un centro de la membrana negra es un lifting facial no quirúrgico, es la definición de la nada más tengo que apoyar ahí, lifting facial no quirúrgico. aunque los dos extremos del transductor no contacten con la piel, no importa, porque es la zona central la que dispara, no las laterales. Apoyo y disparo.
termina esto de parpadear y el ruido deja de oírse, es que ya terminé y me muevo. Y me muevo muy poquito y la vuelvo a disparar. Cuanto menor sea la distancia entre disparos, mejor. Empezamos la formación con la línea saxo y vamos a presentar un tipo de escena totalmente nueva. Muy poquísimo, porque hemos dicho que es una línea de disparos tan finita, de 120 micras, décima parte de un milímetro. Nuestra piel a la vez. Bueno, cuello no tanto, pero ese es más del cuello, de escote, Una terapia en medio ya disparo, porque no hago esa asegurar, pero puedo adelantar un poco. de la piel y lo vuelvo a apoyar sin darme cuenta en la capa de creo de aire. Y el aire no es muy con lo cual no me interesa. Aunque yo estoy acostumbrado, porque he estado en pocos, y vinimos a Bolonia, hicimos en Bolonia, y aquello era una locura. Una locura. L'Oreal, la pantalla de la ventilación. Bueno, una pasarela para desfilar, la parte de cosmética montonada. Lo que intento es impactar en grasa, no me gusta respetar el cuerpo. Tengo también un pequeño enfermera que lleva todo En radiofrecuencia, tenemos una escala desbordada, ahí sí que es importante que nuestras maniobras tengan un sentido que lo podría simular ahora con el tayo. Ahora estoy impactando supuestamente en grasa, pues ya con puesto muy ya tener grasa. Había muchos años Sí. Nos ha formado el clínico y eso es Si tuviese grasa y yo le supiera la potencia, se forma la frente y bueno, yo iría disparando. ¿Dónde llegaría al final? Aquí arriba, cerca del hueso. Y ahí es donde debo poner un puntico porque el periósteo es sensible. Con la grasa no es necesario llegar a disparar hasta el hueso, pero cuando después ponga el D3 para mejorar la reafirmación cutánea, ahí sí que me interesa llegar hasta el hueso, porque adivinad dónde se agarra la piel en el cuerpo, en los huesos, los puntos de anclaje óseos, con lo cual me interesa muchísimo con el D3 llegar hasta el final y todo ese colgajo que yo he ido planchando, recogiendo y demás, cuando llegue aquí, disparar 2 o 3 veces en el hueso a posta. Bueno, un poquito, pero al final, ¿qué es? Porque cuando tú con las manos le das forma a la piel y le recoges todo lo que le sobra y lo traes por arriba, tienes la tentación como de coger una grapadora y poderle agarrar el cuellín para que cuando se ponga de pie y la acción de la gravedad le tire, no se lo vuelva a descolgar. Ya tienes una grapadora. Recomendamos la técnica. También es verdad Con que el en una D3, y con el D3 sí que lo que hago es cuando llego al final y he recogido la ola de tejido, llego ahí y a posta le doy de 2 o 3 disparos en el hueso. Sé que le van a doler, pero es para afianzar ese tejido que yo he recogido y sellarlo con el termosellado. de esta Una manera fibrosis. vamos a ayudar Voy a hacer una a fibrosis a generar posta. esa Para que cuando entonces se me ponga de pie, eso no se me caiga, porque supuestamente ahí he grabado la piel, la he dejado pegadita, la he quemado y la he dejado pegadita al hueso. en la cual no lleva perfume, no lleva colorante, Desmonto lleva colofonias de origen sintético que hacen lo dejo en que su sitio. durante las horas que en el salón de belleza tengamos puesta nuestra olla respiratoria no se perciba este olor Me lo reconozco, me pide potencia. Esto ayudará a las personas alérgicas a que no tengan reacciones a nivel Por poder del sí, tracto respiratorio. voy a ver a ella, porque evidentemente cada día le estamos haciendo demostraciones, Por otro lado, de ser dulces con ella,
por Pero este sí, tipo de cuanto más cera, potencia mejor, vamos a hacer que cuanto más clientes pegados los que disparos tardan en mejor, recuperar de acuerdo, con lo cual le después de pongo la 25 ventilación, microdisparos, vamos a hacer que recuperen la pongo en antes y que no perciban la sensación de Mira, molestia Jaime, y rojezuela. en la misma zona, sí, porque igual en esa misma columna tenía grasa y tenía piel de la preparación antes la vuelvo a poner de la el misma manera que y le tiene digo, mucha venga, vamos a importancia llamar. la sujeción del Ahora tejido le va a a molestar la un hora de poquito más, porque ahora estoy en dermis, ya no estoy en hipodermis, y la dermis está mucho más inervada, con lo cual es normal que note la diferencia y te diga, la potencia está más alta y dices, no, es la misma que antes, pero estoy en una capa mucho más sensible. una cera Vale, tanto me pongo ahí y le digo, venga Marta, vamos allá. se va a cuartear, una cera que al ser tan elástica permite trabajar de Cuanto una menor manera sea la distancia relajada, entre no disparo y tenemos disparo que mejor, poner a la y hora cuanto de menor levantar sea la el tiempo banda entre disparo y porque disparo no se nos mejor. va a secar tan rápidamente como cualquier otro tipo de cera. Y por tanto se hace ideal Con la para otra mano, personas la mano con izquierda, una puedo flacidez estirar un elevada. poquito el tejido para que a la hora de resbalar me resulte más cómodo. Y la voy disparando, la voy disparando, la voy disparando. Imaginémonos que Marta me dijera, Jaime, me molesta, me molesta. Le podría bajar la potencia, por poder podría, pero sería el resultado mucho más pobre. ¿Qué hago? Prefiero sacrificar número de disparos antes que potencia. Con lo cual le diría, bueno, pues en vez de 25 microdisparetos, te hago 20. Al menos los 20 que haga están mejor hechos. ¿Sí? Y además lo que podría hacer es que la distancia entre disparo y disparo la puedo alargar un poquito. Personas que tienen tendencia a la solidez. Sí. Lo hago entonces más a menudo. La vuelvo a convocar más a menudo. Con lo cual, fijaos que yo no hago presión con el manípulo, no debería de cansarme pues. Con descanso, Simplemente la intento ventilación garantizar que la no queda la superficie sensación de del adherencia transductor que y la podemos superficie de la apreciar piel en otro tipo están de bien paralelas, que el acoplamiento es bueno, que no hay aire. ¿Y diferencia entre eso? ¿Andrés? Muy bien. Y así me entretengo y lo dicho, voy disparando, disparando, disparando hasta que llegará un momento que estaré ahí encima del periósteo a nivel mandibular. ¿Sí? Y cuando llegue aquí le digo, Marta, sé que ahora te va a molestar un poquitín más. Voy a hacerlo. Ahí está. Y Marta me dice, sí que noto la diferencia. Ok, pero digo, sí, lo hago a postular. ¿Ves? Como ella se estremece ahora. Claro, ahí estoy en periósteo y es normal que como está tan sumamente inervado, duele bastante, pero van a ser 2 o 3 disparos, merece la pena. No es obligatorio, pero es muy recomendable, con lo cual cuando he planchado, llego aquí y refuerzo. Con lo cual es importante que no pierda yo el contacto para que así todo ese sobrante cutáneo yo lo lleve hacia donde me interese y ahí haga una fibrosis, una quemadura, posta, con cariño pero posta, ¿sí? Y eso lo mismo lo podría hacer en el resto de columnas, o trabajar con el de 3, o trabajar con el de 4,5, o si me dices, Jaime, lo que me llama la atención en Marta es que le he visto unos surcos muy pronunciados a nivel horizontal del cuello. Bravo. Entonces pongo el de 1,5, me dedico a pasear por encima del surco. ¿Sí? ¿Para hacer qué? Un relleno. Voy a disparar el tejido, lo voy a irritar, acudirá mucha sangre para reparar esa herida y me rellenará esa capa de piel, con lo cual el surco, el valle de la arruga, me lo empujará. ¿Sí? Por tanto lo he rellenado. El efecto soufflé, el efecto de rehinchado del tejido. Las propiedades de este tipo de cera Roja sí, sin costras, sin quemadura externa, sin sangrado, pero sí habrá un eritema o una hiperemia reactiva importante porque entonces a ese nivel la vascularización ya se ve. Cuando disparo en dermis, en hipodermis o en músculo, aunque acuda sangre para enfriar lo que yo he estado calentando, desde arriba no lo llego a ver. Entonces la rojez es más tenue, ¿sí? Si la piel nos ha quedado Claro, ahí especialmente tengo
el problema? Con un lupus, con una rosácea, con una coperos, ¿qué me va a pasar? Igual sí que me van a salir bastante más rojitas, con lo cual prefiero que su dermatólogo especialista las valore, me diga si se pueden someter o no a ese tipo de técnica, porque van a salir rojitas, sí. Con lo cual deberíamos vigilar en esos casos. O los pacientes descoagulados, con lo cual también si alguien se me está tomando anticoagulantes plaquetarios, podría ser que al día siguiente de la sesión o a las horas de la sesión le salieran petequias, con lo cual porque habré impactado cerca de algún capilar, habrá emanado alguna poquita de sangre y quedará alguna motita roja, pero vamos, que es anecdótico, que se le advierte para que el cliente después no se asuste, que lo sepa, y ya está, gracias a Dios. Claro, lo dicho, como no disparo en tiroides, me ahorro. Me alejo, como estoy disparando fuera de la región de la tiroides y las deposiciones que hago son tan pequeñas, el calor no se esparce, no se dispersa, no se difunde, no se disipa, con lo cual por eso me puedo permitir el lujo de disparar sin problema, ¿sí? Con lo cual es bastante seguro, no hay grandes contraindicaciones. Cuando trabajo cerca de la zona de la mandíbula, ¿sí? Tanto por la parte de la mandíbula baja como superior, sí que pasa. Que puede haber alguien que tenga un desgaste de esmalte, con lo cual hipersensibilidad dental. Como esto es calor, puede ser que al disparar por aquí y al hacer las columnas por aquí, me diga, uy, Jaime, tengo la misma molestia que cuando tomo algo muy frío o muy caliente. Es calor. ¿Qué hago? Cojo una gasa, la impregno en agua, la enrollo y se la pongo dentro. Y así le interpongo más distancia entre donde yo disparo y la pieza dental. Con lo cual, con la ayudita de la gasa, se tolera muy bien, muy bien. Perfecto. Sí. Claro. Bueno, lo único que tengo que obviar es el nervio mentoniano. Sí, es un nervio perforante que asciende a la superficie por este lado, con lo cual cuando hago la prolongación del surco nasogeniano y lo uno con la prolongación de la comisura labial, en el punto de intersección, que más o menos en marca sería aquí, es donde tengo el nervio mentoniano. Si yo con el HIFU de 2 julios disparo sobre el nervio mentoniano, le molestará. En ese momento se dará perfectamente cuenta de que le pilla un nervio. La lesión del nervio no va a ser para nada definitiva, en absoluto, por tanto no es nunca una lesión permanente, pero evidentemente durante unos días le va a quedar algo dolorido. Incluso puede tener como una sensación de parestesia, como pequeños calambres. Justo. Las columnas, ¿te refieres? Sí. Pues cojo aquí. Y lo mismo, si mi frontera es esta de acá, la misma que utilicé antes en el cuello, ¿sí? La frontera superior sería la prolongación de la aleta de la nariz. ¿Sí? Ok. Y ahora aquí dentro es donde tengo que rellenar, pero superando esta zona del nervio mentoniano. Con lo cual mi frontera lateral, o medial, mejor dicho, perdón, la interna sería aquí. Y ahora aquí la voy haciendo la medición de 2,5. ¿Cuántas le cabrán a Marta? Pues a ver, 2. Le van a caber 2 columnas. Habrá gente que tendrá una mejilla, un pómulo, mandíbula. Aquí tan pegado, ya en el caso de Marta seguro que no, porque ya estoy demasiado con poquito espesor, sí, pero alguien puede ver que tenga así una cara más ancha, sí, o sobre todo con más espesor de tejido, incluso con grasa, con lo cual podría trabajar. No, aquí por norma general, no. El contorno de los labios, el labio superior, sí que podría trabajarlo lo mismo. Pongo la gasa dentro, con lo cual le relleno el labio. Imagínate Marta, que te digo, mira, pon la lengua, o sea, ahí está. Entonces sí que aquí con el de 1,5 la puedo ir disparando en toda esta zona, ¿sí? Para mejorar todo el tema de las arrugas, del código de barras. Perfecto. Aquí algo parecido a lo que hago aquí es lo que puedo hacer aquí con el de 1,5. Para esas arruguitas finas, o para el tema, dijimos, de las bolsas y las ojeras. ¿Qué es la bolsa? ¿Qué es la ojera? Una estasis linfática o una estasis venosa en esa zona. ¿Por qué? Porque aquí hay un tejido cavernoso, ¿sí? Donde el cuerpo tiene la tentación de poder almacenar líquidos en él.
¿sí? Por eso se nos rellena o bien de agua, de retención líquida, o de sangre venosa. Si yo lo vacío con técnicas manuales, con una vacuumterapia, con una radiofrecuencia, lo vacío por el momento, pero el origen del problema no lo he tratado, con lo cual suele reaparecer a los pocos días. ¿Qué puedo hacer? Muerto el perro, muerta la rabia, con lo cual ese tejido cavernoso yo lo puedo aplastar con el manípulo, disparar con el HIFU y quemarlo, y lo dejo sellado. Ya está. Si no hay tejido cavernoso, no hay donde el cuerpo pueda tener la tentación de almacenar esa agua o esa sangre venosa. No, claro, se evaporiza porque estoy en temperaturas cercanas al punto de vaporización del líquido intersticial, que no es de 100 grados porque no es agua pura, es agua con otras proteínas que hace que se evapore mucho antes. A 80 grados ya lo estoy evaporando, lo gasifico, con lo cual el líquido desaparece, el tejido al aplastarlo lo he sellado y ya está. Y me olvido ya de esa ojera o de esa bolsa. Ya, por tanto, el resultado es mucho más duradero en el tiempo, ¿sí? Por tanto, también aquí podría trabajarla muy bien todo eso. Y ya después, para hacer la elevación de la ceja, genial. Ahí es donde realmente, cuando yo apoyo el cabezal, voy a hacer un poquito de presión y un poquito de movimiento antes de disparar. Y en cada uno de los disparos hago el movimiento de frotado para elevar el tejido, y como aquí es tan fino y el hueso está tan cerca, me aprovecho de eso y le sello la piel al hueso. Aposta, es una fibrosis. ¿Molesta? Sí, es de las zonas que más molesta. Donde más espesor haya, el calor más se esparce. Pero aquí, ¿dónde se va a esparcir si no hay apenas tejido? Y molesta un poco, pero lo puedo utilizar. Voy disparando, voy disparando, voy disparando, voy disparando, me voy acercando el de 1,5 milímetros, sí, pero sí, la puedo perfectamente ir disparando, 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 y al final la suma de microquemaduras en ese recorrido harán que todas y cada una de ellas hará su cicatriz, cada cicatriz su retracción, y la suma de cicatrices hará que al final, conforme pasen los días, esto se encoge a la fuerza. Hombre, no. Sobre el globo ocular seguro que no. Ella, que por ejemplo tiene, ¿ves?, suficiente espacio entre la línea de la ceja y el globo ocular, ahí si quieres algún disparito le podría hacer, ¿de acuerdo? Aquí debajo, porque estoy en tope duro, estoy en hueso. Alguien que ya tenga de por sí una ptosis palpebral, un párpado muy caídito, es que no tengo espacio. Al apoyar el transductor, el de 1,5, me estoy dando cuenta que está muy blando, y entonces digo, no, estoy en ojo, no disparo, ¿sí? Pero por encima sí, sin problema. ¿Ok? Las arrugas labelares, el ceño del león, pues ahí está. Si por ejemplo alguien tiene muy mala leche y la musculatura justamente le está trayendo toda la piel para acá, ¿qué hago? Pues directamente hago el tema vectorial y me voy perpendicularmente a la arruga. ¿Para qué? Para entonces tensarle la piel en sentido opuesto. Si ella va para adentro, yo voy para afuera. ¿Okay? Por tanto hago una Y, parecido al escote. Las chicas que tienen mucho pecho, que de dormir por la noche de ladito se despiertan con muchas arruguitas aquí, las disparo en el esternón y después ya 2 líneas para acá, para abrir toda esta zona. Ya que se replegó para adentro, yo disparo para afuera. Por tanto, se podría trabajar también la zona del escote, ¿sí? Okay. Por tanto, bien, se le puede sacar bastante jugo y bastante provecho. Muy llamativo, ¿sí? Vale. Perdió mucho peso, con lo cual ha quedado... No, 3 milímetros no, el de 1,5, porque 3 sería agresivo, tendría que tener un pedazo importante. Entonces, no, 1,5 mejor, sí. Ok, sí. Muy bien, Marta. Bueno, estupendo. Pues ya veis que no es una técnica difícil para nada, muy sencillita. Eso sí, paciencia. Mucha paciencia, porque hay que ir disparando, modificando los parámetros, porque igual en ese trayecto de columna la sensibilidad no es siempre la misma. Depende por dónde pasa el nervio sensitivo de la zona, o estaré disparando más lejos de él o más cerca de él. Y cuando a veces me voy moviendo me dice de pronto, uy, ¿cómo he molestado? Y durante 2 o 3 disparos tengo que bajar potencia y después volverla a recuperar.
porque ya he traspasado o he superado el nervio, pero podría ser que me tuviese que entretener a ir modificando los parámetros, cosa que si anestesia directamente le disparas todo el rato igual. Muy bien. No, el de 3 y el de 4,5 a veces lo utilizamos más como placebo, porque basta que alguien se lo pongas, le pongas el film osmótico media hora, qué bien, alguien que es muy sugestivo, que se autosugestione con facilidad y se lo pones más a nivel psicológico que otra cosa, con lo cual yo aprovecho eso. Y si no, un sedante. Si alguien es muy nervioso, a veces en la clínica, ya conozco a los pacientes que sé que a alguien lo que le traicionan son los nervios. Pues ya le digo, oye, como veo que eres muy nervioso, ¿verdad que en momentos puntuales de estrés tu médico te debe haber recetado un ansiolítico y en esos días ajetreados te lo tomas para relajarte? Pues el día del HIFU es uno de ellos. Antes de venir, ponte una pastillita de esas debajo la lengua, entras aquí un poco traspuesto y te tumbas ahí y te quedas mucho mejor, ¿no? Siempre es una posibilidad, exacto. En un momento dado, hacernos espacio para ir a buscar, huir de la zona delicada y depositar esa zona de la piel en la zona no delicada o no contraindicada. Sí, se puede primero traccionar, depositar y una vez hayas traccionado, pues ya disparar huyendo de la zona donde pueda haber alguna contraindicación, algún nervio perforante. Okay. Bueno, perfecto. Bien, lo visteis fácil, ¿verdad que sí? Igual que, por ejemplo, hay técnicas como la radiofrecuencia, que son mucho más mano-dependientes, son más artesanales, ¿verdad? Son más artísticas, pero el HIFU, por suerte o por desgracia, es el HIFU el que hace el resultado. Nuestras manos poquito tienen que ver, o menos, ¿sí? Muy bien, ahí está. Porque es una inflamación por una infección. Pero si ya no está en fase aguda o sobreaguda y hasta en la fase resolutiva y demás, pues sí. Las medicaciones antibióticas que se pueda estar tomando, esto es calor, sí, pero no es calor fotolumínico, con lo cual no está reñido. No se puede hacer sin problema. Ok. 1,5 para hacer una remodelación, un resurfacing, lo que podríamos hacer con un láser, un CO2 fraccionado o perfecto. Hacer daño. Mira, antes las comíamos con Marta, hablábamos del Dermapen. Claro, el Dermapen y el HIFU persiguen lo mismo, hacer heridas. Una con una incisión de aguja, ahí está, y la otra saltando la piel, llegando dentro y haciendo una quemadura. Pero sí, se parece mucho. Ok. Muy bien. We have different kinds of machines. This one muy bien. is the big brother. Is the big brother, the small brother. Si es un poquito, y es maquillaje general, sí. Y es mucho, y es maquillaje químico, pues no. Porque se ha quedado rojo. Si no le llegado a parecer rojo, high intensity focused ultrasound. Is to reactivate the collagen of the skin to tightening. Skin tightening without surgery. Without surgery. Okay. This one is for radio frequency. Okay, radio frequency treatments. ¿Necesitas ayuda? Digo porque está Marcos. Está Marcos, pues a lo mejor sí que yo estoy esperando un poquito en general lo que hacen los que Marcos es el export manager. I will introduce you the export manager. So he will tell you everything exactly. Okay, Marcos, hola. Hi, hola. Preguntaba un poquito lo que hace nuestra aparatología. En general, de momento, los tratamientos que puede hacer, les ha explicado un poquito HIFU. Okay. Do you have any information, some information about HIFU? No, absolutely not. I am a massagist and I work in the state and